Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Idea Fija. Mi nombre es Alfredo Rodríguez y en el capítulo de hoy vamos a hablar de cómo no ser un inteligentonto. Cómo no ser un inteligentonto. Pero antes de comenzar, quiero avisarle a las personas, avisarle a ustedes que si están interesados o interesadas en aprender tarot, junto a Verónica Rodríguez, mi hermana, vamos a dictar un nuevo curso de tarot que se llama Conciencia y Tarot, que va a estar centrado en aprender el significado de los arcanos mayores. Entonces, si te interesa aprender tarot, si no sabes mucho, si no sabes nada, o si es que sabes pero quieres practicar y reforzar tus conocimientos, bueno, voy a dejar un link en la descripción del capítulo, o puedes buscar en mis redes sociales @respuesta.intuitiva en Instagram, y ahí encontrarás la información del taller. Así que les quería avisar de eso, que si están interesados en aprender tarot, hay taller, señores y señoras. Bueno, terminando con la tanda promocional, vamos a entrar al tema del capítulo, que es cómo no ser un inteligentonto. Bueno, para no ser un inteligentonto, lo primero que hay que entender es qué es lo que es un inteligentonto, qué es lo que yo llamo un inteligentonto. No conozco no sé si existe este término. Bueno, no es a lo que yo me refiero, porque este es un término inventado por mí, creo. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a personas que, por ser inteligentes y por tener conocimientos y habilidades particulares destacadas, se comportan como estúpidos. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? Bueno, voy a dar un ejemplo. Yo me suelo encontrar con mucha gente inteligentonta en mi vida. Yo creo que me rodeo de personas inteligentes en general. Muchas de ellas no saben que son inteligentes. Yo mismo he sido un inteligentonto muchas veces. Y tiene que ver con el fenómeno de no reconocer tus dones, tus capacidades. En especial si es que tus capacidades son de alguna forma excepcionales. Y ocurre en mayor grado cuando uno no ha recorrido un largo camino duro y difícil para conseguir esa habilidad o ese don. Entonces voy a poner el siguiente ejemplo para explicar lo que es un inteligentonto. Imaginen que un niño a los 5 años, ya sabe resolver ecuaciones diferenciales parciales. ¿Qué es lo que es una ecuación diferencial parcial? Son esas ecuaciones que involucran derivadas parciales de una función desconocida con dos o más variables independientes. Lo más probable es que tú, que estás escuchando este podcast, no hayas entendido siquiera esa definición. Bueno, imagínate que hay un niño que sabe resolver esas ecuaciones diferenciales parciales a los 6 años, a los 5 años. Entonces, él sin ningún esfuerzo sabe resolver con total naturalidad ecuaciones diferenciales parciales y llega a su curso, al colegio, de kinder o de primero básico, de primero de primaria, y empiezan a hacer la clase de matemática, les piden sumar a sus compañeros y sus compañeros no saben sumar. Entonces, ¿qué es lo que dice este niño inteligentonto? Dice, aquí son todos estúpidos. ¿Cómo puede ser que les cueste sumar? Si sumar es lo más fácil del mundo. Y multiplicar, y resolver ecuaciones lineales, y resolver ecuaciones cuadráticas. Todo eso es muy simple. ¿Cómo pueden ser tan estúpidos? ¿Cómo pueden ser tan estúpidos? Bueno, ese niño, en esa situación, está siendo un inteligentonto. Es una persona que, por ser inteligente, pero no saber que es inteligente, se comporta como un estúpido. Y no solo eso, se comporta realmente, no solo por ser descortés se comporta como un estúpido, sino que revela su actitud que no tiene idea cómo es el mundo. No tiene idea que no es normal que a los 5 años un niño no sepa resolver ecuaciones diferenciales parciales.
No tiene la menor idea. Entonces asumen, el inteligente-tonto es el que, teniendo un don, asume que todo el mundo debería tener un don. Es como el millonario que no le ha costado nada ser millonario y asume que todos deberían ser millonarios porque no cuesta nada. Es como la persona que sabe leer muy bien las emociones del resto y entonces cree que todo el mundo debería saber leer muy bien las emociones del resto y dice, ¿cómo puede ser que esta gente con 40 años no sea capaz de darse cuenta de que su vecino está triste? Y entonces critica al resto, critica al mundo, critica a sus pares, critica a sus vecinos y critica a su entorno por no tener una capacidad que es excepcional. Inteligentontos hay en todo tipo de inteligencia. Puede ser desde la más racional, puede ser inteligencias que tienen que ver con lo social, tiene que ver con inteligencias que tienen que ver con, no sé, hablar en público, con tener valentía y coraje respecto a las cosas. Hay personas que tienen como tal arrojo frente a la vida que no entiende que la mayoría de la gente sea precavida y sea temerosa. Hay gente que tiene tales habilidades sociales que no es incapaz de entender la timidez o que alguien sea retraído o que alguien tema expresarse. Y así entonces hay muchísimas formas de ser inteligentonto, una por cada atributo y por cada don que existe. Y entonces cada vez que uno dice la gente es tonta, o la gente es cobarde, o la gente es ciega, entonces el inteligentonto no está entendiendo que el verdadero hecho es que él es inteligente, él es valiente, o él es un vidente, que es capaz de ver cosas que el resto no ve. Y yo creo que todos, de alguna manera, hemos sido, y somos, y seremos inteligentontos en algún aspecto, siempre que no reconozcamos nuestros dones. Cada vez que digamos, ¿cómo puede ser que el mundo le falte tanta empatía? No entendemos que nosotros tenemos el don de la empatía. ¿Cómo puede ser que la gente sea tan pesada e insoportable y no entendemos que nosotros tenemos el don del carisma? ¿Cómo puede ser que la gente diga tanta estupidez y nosotros no entendemos que tenemos el don de la mesura? Y entonces por cada uno de los dones que existen, existe una forma de inteligentontería. Entonces cuando yo me encuentro en una situación en la que yo digo, ¿cómo puede ser que el resto no, lo que sea? Probablemente estoy en una situación de inteligentonto. Ahora, también existe la posibilidad de que yo sea un tonto simplemente, que no sea un inteligentonto, de que yo creo, por ejemplo, imagínense, ¿cómo puede ser que el resto no se dé cuenta que la solución es sumar 2 más 2? ¿Cómo puede ser? Si yo pienso eso, hay 2 posibilidades. O que yo soy un tonto por creer que esa es la solución y todos saben que esa no es la solución, excepto yo. O soy un inteligentonto que tiene la solución y que no es capaz de entender por qué el resto no la entiende, no la aplica, no la utiliza y no sabe que esa es la solución. En ambos casos, si yo digo, ¿cómo puede ser que este grupo no se dé cuenta que la solución es 2 más 2? Son todos unos idiotas. Ya sea si soy un tonto o un inteligentonto, en ambos casos soy un tonto. En ambos casos soy un tonto porque ya sea que la respuesta es esa o la respuesta no es esa, hay algo que claramente no estoy entendiendo. No estoy entendiendo de mis compañeros o no estoy entendiendo del problema. Y por lo tanto, claramente estoy en una situación de necedad, de ser un necio, de ser un tonto. Entonces, ¿cómo se comporta una persona inteligente en esa situación? Una persona inteligente actúa con apertura. Una persona inteligente dice, mira, acá hay 2 posibilidades. O yo estoy equivocado, o mucha gente está equivocada.
Si yo estoy equivocado, debo ir con cautela para poder entender en qué estoy equivocado. Y si mucha gente está equivocada, también tengo que ir con cautela, porque soy un caso de minoría y por alguna razón ellos no están entendiendo algo que yo sí. Y por lo tanto, una muy buena estrategia, una estrategia inteligente para discernir entre si lo que yo estoy viviendo es un caso de tontería o de inteligentontería, una buena estrategia es preguntar, es conversar, es abrir el espacio al análisis y a la observación de la situación. Es dejar de lado el juicio que dice, toda esta gente es tonta, ¿cómo pueden estar tan equivocados? Y abrirse a la experiencia de por qué esas personas piensan así, por qué esas personas sienten así, por qué esas personas viven así, por qué esas personas no son empáticas, por qué esas personas no expresan sus emociones, por qué esas personas no saben resolver ecuaciones diferenciales parciales. ¿Por qué esas personas creen que la solución es una cuando yo tengo clarísimo que es otra? Y entonces la persona inteligente se abre a descubrir el misterio de por qué hay una diferencia tan grande entre mi manera de vivir y la manera de vivir del resto. Mi manera de percibir y la manera de percibir del resto. Mi manera de entender las soluciones y las maneras de entender las soluciones del resto. Y en esa experiencia existen dos posibilidades. Una es que yo descubra que estaba equivocado y que siempre fui un necio, pero que fui un necio que actué de manera sabia e inteligente y por lo tanto aprendí algo. Y existe la otra posibilidad, que es que yo siempre tuve la razón y que actué de manera sabia y inteligente, pues permití que se abriera la discusión para que se entendiera la perspectiva de quienes estaban equivocados y además se entendiera la mía. A veces, por inteligentontos, creemos que existen soluciones factibles que no son soluciones factibles, son soluciones aparentemente factibles. En que decimos, por ejemplo, esto se soluciona muy fácil sentándose a conversar, creyendo que las personas que están teniendo un conflicto saben conversar, creyendo que tienen el estado emocional necesario para sostener una conversación sensata y además que saben llevar conversaciones de manera provechosa. Pero que cuando se pone en práctica esa supuesta solución, me doy cuenta de que faltan herramientas para que la solución sea conversar. Porque si las dos personas se sientan a conversar y terminan gritando y terminan lanzándose platos por la cabeza, entonces esa solución de sentarme a conversar no era realmente una solución factible. No habían las condiciones necesarias para que esa fuera la solución a ese problema. Entonces, muchas veces, el inteligentonto conoce la teoría o conoce una solución que funciona en un contexto y quiere ampliarla a otros contextos donde esa solución no es factible. Y por lo tanto, no es una solución. No es una solución. Aquí la solución es que las cosas se hagan bien. Bueno, pero para que las cosas se hagan bien, quizás lo que se necesita es una capacitación. Y para que las personas puedan capacitarse, se necesita tiempo, se necesita dinero, se necesita energía y se necesita, no sé, cierta capacidad intelectual. Y por lo tanto, hacer las cosas bien, o lo que yo llamo hacer las cosas bien, no es factible. Entonces, lo que suele ocurrir con el inteligentonto es que en vez de partir de la realidad, parte de la solución.
Parto de la solución cuando estoy en el lugar del inteligentonto. Esto se soluciona así, antes de preguntar cuál es la realidad, qué es lo que está pasando, cuál es el enorme vacío que hay entre la realidad y la verdadera solución, y cómo se transita por ese bosque, por ese desierto, para poder llegar a la solución. Entonces, a modo de conclusión, ¿cómo no ser un inteligentonto? Es algo en lo que yo caigo muchas veces y que yo creo que todos hemos caído alguna vez. No estoy tratando de meterlo a todos ustedes en mi mismo saco. Quizás tú nunca lo has hecho. Lo siento. No te meto en el saco. Yo lo he hecho. Y trato de no hacerlo. Y trato de estar como muy pendiente de por qué yo veo una solución acá donde no necesariamente esa es la solución. Como conclusión, ¿cómo no ser un inteligentonto entonces? Para mí tiene que ver con observar la realidad, con conectarse con la realidad, con conectarse con la calle, con conectarse con la gente, con el entorno, con la vida, con lo práctico. No quedarse con soluciones teóricas, soluciones de manual, soluciones técnicas que en un informe quedan muy bien, pero que en la realidad material de la realidad no funcionan. Y en ese camino, ir descubriendo y aprendiendo a identificar cuáles son mis dones, mis capacidades particulares, y empezar a ponerlas en juego y dejar de pedirle al resto que tenga mis capacidades. Pedirle a alguien, a otra persona que tiene menos capacidades que yo, que tenga mi capacidad, es tan injusto como pedirle a un pobre que tenga mi capacidad monetaria. Es tan absurdo y tan injusto como eso. No quiere decir que no lo puedan desarrollar. Pero si no lo tienen hoy, es por algo. Es por algo. Y entonces toca recorrer un camino. Una vez discutiendo con mi cuñado, yo le decía, bueno, ¿y tú creís que hay capacidad técnica para poder implementar esta solución? Sí, me dice, ahí de todas maneras hay capacidad técnica. ¿Y tú creís que hay un contexto social apto para poder implementar esta solución? No hay un contexto social apto. Entonces esa solución no es factible. Aunque parezca factible, aunque lo sea desde lo técnico. No es una solución factible desde lo social. Entonces, mi invitación es a darte cuenta de que si ves que el mundo es insensible, probablemente es porque tú tienes el don de la sensibilidad. Si ves al mundo como insensato, es porque tú probablemente tienes el don de la sensatez. Si ves el mundo como un lugar lleno de tontos, es porque probablemente tú eres inteligente. Si ves el mundo lleno de egoístas, es probable que tú seas mucho más generoso que la mayoría. ¿Vale? Existe también la posibilidad inversa, que es la posibilidad de estar proyectando en el mundo lo que yo sí soy. y de ser el tonto que cree que son todos tontos, como ese chiste en que va alguien por la carretera y dice, cuidado, dicen los carabineros, hay alguien yendo contra el tránsito. Y la persona dice, ¿cómo que hay alguien? Están todos yendo contra el tránsito. Entonces, existe también ese fenómeno. El fenómeno de ser el tonto y creer que soy el inteligente. De todas maneras, para salir de ese lugar, es bueno abrirse a la realidad. Empezar a tratar de entender y descifrar el misterio de por qué hay tanta gente yendo contra el tránsito. Y de preguntarme, ¿en qué sí estoy siendo tonto? Porque si no, esto ya se habría solucionado hace rato. Hoy día les quiero recomendar no un libro, sino que les quiero recomendar una película. Una película sobre ser inteligente y tonto a la vez. Una película muy bacán y que si son viegenial como yo, si tienen, no sé, más de 35 años, probablemente la conocen. Es una película que en inglés se llama Good Will Hunting, que en Chile se conoció como En Busca del Destino,
pero que está en Netflix ahora, bajo el nombre de Mente Indomable, que parece que era el nombre que tenía en España, no tengo idea. Entonces la pueden buscar como Mente Indomable, como Good Will Hunting directamente. Quizás si la buscan como En Busca del Destino la encuentran. Es una película en que sale Ben Affleck y Matt Damon y Robin Williams. Donde hay un personaje que, siendo muy inteligente y siendo capaz de entender muchas cosas, hay muchas otras que no es capaz de entender. Y entonces encarna de alguna manera el inteligente tonto. Les puede servir para tener una mirada más amorosa frente a ese fenómeno, porque también a veces nuestra tontera es no ser capaces de entender al inteligente tonto y decir, pero esta persona es tan inteligente, ¿cómo puede decir esa estupidez? Y estamos nosotros también cayendo en ese lugar. Así que les recomiendo esa película, hermosa película, en el que además tiene todo un tema con la terapia y con la terapia psicológica. Una película muy muy bonita, que se las recomiendo. Les recuerdo que si quieren aprender tarot, hay un taller de tarot ahora en marzo que pueden encontrar en mis redes sociales y en la descripción de este video y de este podcast, que también lo pueden encontrar en YouTube. Y yo creo que es suficiente parlanchinerío por esta semana. Hoy día andaba acelerado, así que siento que hablé rápido. Yo creo que igual se entendió. Si no se entendió el capítulo, mándenme un mensaje. Escúchenlo en mitad de velocidad. Escúchenlo más lento. Y nada, me despido. Me despido deseándoles una excelente semana. Que tengan un muy buen día. Que tengan una muy bonita vida. Y que nos encontremos, si es que tú quieres, en un próximo capítulo de este podcast que se llama Idea Fija. Un abrazo. Chau, chau.